Amigos, gracias por continuar en la revista 110. Estamos dándole seguimiento al conflicto entre Israel e Irán. Las últimas informaciones, solo como actualización, Radio Televisión Española dice que en este momento se están produciendo el 9º bombardeo de Irán a territorio de Israel. Hasta el momento no hay información sobre si hay alguna detonación, si logró algún impacto. Dice Radio Televisión Española que en Irán hay 227 personas que han muerto producto del impacto de misiles de Israel a territorio de Irán. En este momento, Netanyahu está defendiendo su plan para acabar con la vida del líder supremo de Irán, el ayatollah Khomeini, y dice que eso no va a producir una escalada del conflicto, sino que va a producir que termine el régimen. Trump ha parado esa intención, es lo que se dice actualmente, pero Trump abandonó la reunión del G7 y le ha recomendado a los iraníes que salgan de la ciudad. Israel ayer bombardeó la televisión estatal iraní, que estaba en una transmisión en vivo. Las potencias que ha dicho, bueno, Vladimir Putin estuvo conversando ayer con el líder de Turquía. Hablaron al respecto del cese del conflicto, pero Putin hizo una oferta a Irán. Le dijo, tráeme todo el enriquecimiento de uranio para territorio de Rusia y aquí te lo guardamos, ¿no? Le hice esa oferta a Teherán. No ha habido respuesta pública al respecto. ¿Qué se sabe? Bueno, las monarquías del Golfo Pérsico han aumentado la vigilancia sobre el estrecho de Hormuz, que este es un lugar estratégico y muy importante porque por ahí pasa el 20% del petróleo para abastecer a nivel mundial. Y en el caso de Arabia Saudí, pues le enviaron una carta al gobierno de Irán en solidaridad por tener la misma religión. Los Emiratos Árabes han ido un poquito más profundo, diciendo que ellos no van a utilizar su dinero para propiciar un cambio de la geopolítica de mando, de la reconfiguración de las fuerzas dominantes en el Medio Oriente. Los chinos están evaluando los precios del petróleo y comunicándose también con las monarquías del Golfo Pérsico, porque China depende del petróleo de Irán. Ahí hay unas conversaciones. Por supuesto, todo lo que tiene que ver con el Medio Oriente, lo primero que hay que evaluar es el tema de las diferencias internas, porque el Medio Oriente, tras el fin de la Primera Guerra Mundial, hubo una reconfiguración geográfica de los países, se crearon nuevas fronteras y entonces los imperios dominantes de la época no tomaron en cuenta las diferencias étnicas, porque lo hicieron así para que los conflictos internos se mantengan todo el tiempo. Y en el caso de Irán hay que ver eso, porque regularmente en política, cuando una fuerza exterior golpea a un gobierno, siempre se produce una unidad interna en ese país. Pero en el caso de Irán eso puede variar precisamente por estas condiciones de las diferencias étnicas que hay en Medio Oriente. Y usted tiene que saber que Irán es una comunidad de persas, básicamente, que no es lo mismo que los árabes. Entonces, Irán es persa, es un gobierno chiita en un entorno de países que son en la mayoría sunitas y son árabes. Entonces, esas diferencias étnicas hay que tomarlas muy en cuenta. Además, internamente en Irán están los kurdos que quieren la libertad de su región, están los azeríes, están los luros y una minoría de árabes. Entonces, a tomar en cuenta eso.
Bueno, quiero referirme ahora a las claves de este conflicto, por si usted no está al tanto. Esto es un tema en Medio Oriente que no solamente puede verse desde el punto de vista escatológico, geopolítico, militar, sino que lo más importante ahora para poder entender la génesis del mismo es verlo desde el análisis de la ideología. Y para eso nos ayuda la teoría política. Por ejemplo, Israel es un Estado que lo que busca es la autodeterminación del pueblo judío. Es una democracia liberal que tiene un alto componente sionista en las fuerzas minoritarias, pero que están presentes en el Parlamento. O sea, la razón de ser del Estado judío es acoger a esos sobrevivientes de esas nacionalidades, esos judíos que estaban dispersos en ese territorio que le fue otorgado a partir de 1948. La palabra diáspora sí, es de ahí que surge. Es de ahí que surge. Es la única real, los otros sí. Dominicanos. No, aquí no hay diáspora. La diáspora es la dispersión del pueblo judío en el mundo, sí. hasta que se deciden reunir en donde tú dices. Claro, y además el hijo de madre judía ya es judío. Es judío de es sangre, es de madre, es quien lo pare, sí. Pero varón, eso va en contradicción al problema de Sara y de Agar, ¿verdad? Exactamente. Entonces el rey debe de ser el hijo de la madre. Debería. Pero bueno, por eso dije que esto es un conflicto también escatológico, porque también el componente religioso está presente todo el tiempo. ¿Es un estado religioso? Claro, totalmente. Irán también. En el caso de Irán, la concepción es una república teocrática chiita, y aquí hay que hacer mucha referencia en eso porque toda la comunidad de Medio Oriente, la mayoría es sunita, incluyendo los de la monarquía, las poderosas monarquías del Golfo Pérsico. Entonces, Irán asume la doctrina del jurista, del Ayatollah Jomeini, que establece que la soberanía no reside ni en el pueblo ni en las instituciones, la soberanía reside en Dios. Y la interpretación de la voluntad de Dios, entonces lo hacen los clérigos. Y la razón principal de la revolución iraní, que ganó en el 1979 y que desde entonces ha declarado a Israel como enemigo, es que ellos quieren liberar al Medio Oriente, a toda la comunidad del Medio Oriente, de todo proyecto cultural alternativo y del dominio del Occidente en Medio Oriente. Entonces, para ellos, Israel es un gran enemigo porque Israel está imponiendo, es un proyecto colonial del Occidente que está ocupando unos territorios que ellos consideran que le pertenecen al Islam. Por eso, todo su apoyo a la creación de un Estado de Palestina. Si usted revisa la prensa de Irán, ellos se refieren a Israel como el pequeño Satán y se refieren a Estados Unidos como el gran Satán, ¿no? Entonces el componente ideológico es fundamental para entender esto. El otro aspecto que usted tiene que entender como clave es que, digamos, el objetivo estratégico de Irán a nivel militar. Ellos estuvieron financiando grupos que han sido calificados por el Occidente como terroristas, como Hezbollah en el Líbano, Hamas y la Yihad Islámica en Gaza, y los grupos chiíes de Irak, de Siria y también de Yemen, que son los hutíes. Esos grupos han sido definidos como el eje de resistencia de Irán. Entonces han estado en lucha permanente. Por eso vemos que Israel ha combatido a los proxies de Irán. ¿Qué sucede? Que la estrategia de Irán en todo momento era: si Israel nos ataca, primero en primera línea vamos a tener a los proxies defendiéndonos y después a nosotros. Pero la estrategia militar de Benjamín Netanyahu fue exterminio total de los proxies y entonces después ataque directamente a Irán.
Entonces, por eso hemos visto también el sentimiento de los judíos de reivindicar su derecho a ocupar esos territorios que fueron entregados por la ONU y los países dominantes de la época, porque ellos han luchado y han ganado en las guerras del año 2006, 2018, 2014, 2021. Entonces ellos se sienten en el derecho de habitar en esos territorios. El ataque de octubre del año 2023 pues derramó la gota de Israel y está decidido, por eso ha destruido todos los proxies de Irán. Ahora, luego del informe de un ala de la ONU, que se llama la OIA, que estableció en un informe muy duro diciendo que Irán había acumulado 400 kilómetros de uranio enriquecido al 90%. Y ese es el nivel que corresponde exclusivamente para el uso militar. De manera que el argumento que ha tenido Irán en los últimos años de que ellos tienen derecho también a la energía nuclear para fines pacíficos, pues entonces se desbarata con este argumento. Entonces eso aceleró el bombardeo de Israel, aprovechando también la situación interna de Benjamín Netanyahu, que el mismo día que él les disparó a Irán, entonces fue aprobado un periodo más de su gestión porque lo iban a destituir. Entonces el fantasma de la celebración de nuevas elecciones en Israel se pospuso, ¿no? Porque llegó un acuerdo entre las fuerzas, pero Benjamín Netanyahu tiene grandes problemas al interno de su país por acusaciones de corrupción administrativa. Bien, entonces Israel está bombardeando. ¿Qué bombardea? Bueno, las redes logísticas de Irán, los arsenales, los proyectos de investigación, pero ojo, los que están en la superficie, porque los proyectos de investigación subterráneos están intactos, porque necesita la ayuda militar de Estados Unidos, que es quien tiene las bombas búnkers, las conocidas detonaciones. También la tiene Rusia. El ataque cibernético, que han estado presentes entre los dos países, y los asesinatos selectivos de científicos y de la cúpula militar de Irán, que ha sido coordinado por el Mossad. Este ataque de Israel a Irán tiene esa característica, que ha sido ataque de misiles, ataque de drones, pero también ataque en el terreno, porque ellos han logrado infiltrarse en el territorio iraní y desde ahí hicieron detonaciones y hicieron asesinatos específicos los miembros del Mossad. Entonces, esa es la situación, ¿no? Para que ustedes entiendan, digamos, cuáles son las bases de este conflicto y para que vea que no solamente es una rivalidad regional, sino que tiene un amplio contenido ideológico. Ambos países se cuestionan la legitimidad del otro. Si analizamos la narrativa de Irán, entonces vemos que ellos consideran que Israel es un país que está ocupando un territorio ilegítimo, además que es la representación del occidente en Medio Oriente y ellos quieren destruirlo. Y para la lógica de Israel, entonces Irán es un estado que fomenta el terrorismo a través de las organizaciones que han estado atacándolo en los últimos años. Y por eso Israel ataca, porque si deja que Irán tenga la bomba atómica, entonces será una amenaza para su propia subsistencia y también, aunque no se diga, es una amenaza para las monarquías del Golfo Pérsico que tienen históricamente problemas con Irán por el tema en que Irán es un gobierno chiita y ellos son sunitas en la región. Entonces, si caen los ayatolás, ¿quién es que pierde? Pierde China. El 70% del petróleo de Irán se dirige hacia China. Y aquí nos ubicamos en tiempo y espacio en en los intereses geopolíticos predominantes del momento. En la guerra abierta que tiene Estados Unidos con China por el control de las tecnologías sofisticadas. Y en medio de todo eso están los países pobres, los países de mediano ingreso en medio,
Y también están los civiles, señores, los que están en la última fila, los que no se mencionan en ninguna parte, los civiles del Líbano, de Gaza, de Israel y por supuesto de Irán, que están atrapados en medio de los intereses de las grandes potencias que están determinadas a que termine el gobierno de los ayatolas, que ya tienen 46 años en el poder. Amigos, gracias por escuchar esta perspectiva. Pero hay un problemita. Ajá. Hay una persona que nos llama, nos pide que le pidamos a la periodista Grecy de la Cruz que trate de explicarle algo que ella no entiende. Pero realmente el problema árabe-israelí tiene 2000 años y no creo que lo que ella está preguntando tenga una respuesta. Y que mi punto de vista no es escatológico, lo dije desde un principio. Oye lo que ella pregunta. Pregúntele por favor a la periodista Grecy de la Cruz algo que yo no entiendo, porque tengo entendido que Israel atacó primero y pienso que Israel ha abusado de Palestina. Me pregunto todavía qué pensamos si ese es el pueblo de Dios. Entonces, bueno, está bien, yo estoy de acuerdo con ella. Pero también que tome en cuenta que mi punto de vista de análisis, lo dije en el principio, no es escatológico, estoy analizando desde el punto de vista de la ideología la diferencia entre estas dos naciones. Pero sí, tiene razón, en el medio están los civiles, los ciudadanos que están enfrentados en esta situación de lo que menos se habla y no se menciona. ¿Tú sabes cuántos periodistas ha matado Israel en la Franja de Gaza? 200 periodistas. ¿Ustedes creen que esos periodistas han muerto en bombardeo? No, señores, le disparan a la cabeza, le disparan al pecho. Entonces son de las informaciones que uno tiene que decir, bueno, sí, uno reconoce el derecho de Israel a defenderse, pero también, señores, Israel tiene que someterse al derecho internacional, que se supone que nadie está por encima de eso. Bien. Y las agresiones de Israel, lo que no están dando pie a todos los países a que nadie respete el derecho internacional.